Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta radio que llamamos Frecuencia Educativa. Somos dos estudiantes de Ingeniería Electromecánica de la Facultad Regional de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y también importante, que es la educación y la difusión en las ciencias. Vamos a pasar un poco lo que es la situación educativa general en Argentina y bueno, de ahí partiremos. Mi nombre es Julián y me acompaña Carlos. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Hola a nuestros oyentes, muy agradecido por estar hoy acá y como dijiste, hoy estaremos hablando de algo que nos atraviesa, no solo a nosotros que somos estudiantes de carreras de ciencias en una universidad, sino también a los chicos que estudian en la secundaria, sean carreras relacionadas o no, digamos. Plantearemos hoy problemas que están en nuestro día a día. Veremos cuestiones históricas y finalmente, sin entrar en polémicas, veremos qué podemos decir desde nuestra perspectiva, ya sea Julián como profesor de física o yo soy técnico también. Y bueno, hablaremos sobre el camino para una mejor enseñanza en ciencias de cara no solo al presente, sino al futuro. Perfecto, Carlos. Vamos a empezar con una pregunta, si te parece. Según la experiencia en estos meses que tenemos de carrera y tus años anteriores como estudiante en una escuela técnica, ¿qué dificultades te parece que tienen los alumnos a la hora de encarar el estudio en las ciencias? Primero, me parece importante que hagamos una distinción en cuanto a lo que son ciencias sociales y naturales, como la biología. La dificultad la veo pareja entre ambos, como la lengua. Por ahí está más relacionada con los gustos de cada uno, pero cuando hablamos de ciencias exactas, matemática y física, vemos otro panorama. Los chicos y no tan chicos tienen más dificultades. Por cada grupo hay más personas que les cuestan encarar esas áreas, digamos, resolver problemas matemáticos. Respecto a las otras que mencionamos, como química, me parece que hay algo similar, pero digamos es algo intermedio. Perfecto, me parece esa muy buena esa distinción en lo que es, si bien ciencias pueden encarar lo que es naturales, exactas, está bien distinguir por ahí las dificultades no son las mismas para lo que es las ciencias sociales con lo que es la ciencia natural y sobre todo lo que es la ciencia exacta. Y bueno, entonces te rearmo un poco esta pregunta. ¿Tenés alguna idea de cuál es el problema en esas áreas en particular, en la ciencia exacta? ¿Notaste algo particular? Y para mí lo más fácil de darse cuenta es que en esta ciencia en particular el interés y el gusto suele ser menor. Bien. Muchas veces veo que la gente le cuesta encontrar el sentido y una aplicación a lo que son las matemáticas y física. Claro. Sobre todo en la matemática pura, ya sea que hay en física suele haber problemas relativamente aplicados a la realidad, pero aún así veo que a los chicos les cuesta muchísimo. Perfecto, bien. Creo que estamos apretando ahí en el lugar que queremos. Vamos a darle un poquito acá de rigurosidad en cuanto a lo que es la pedagogía y la psicología de esto que vos me estás diciendo. Sí, claro. Y bueno, para recordar, vemos que Julián también es, aparte de ser estudiante de Ingeniería Electromecánica, está a punto de ser profe de física. Está solo tres materias de recibirse. Estamos ahí cerca, hermano. Gracias por la aclaración. Bueno, eso es quiero aclarar esto para que no piense que me saco de la galera y empiezo a hablar de la pedagogía y como qué es lo que está diciendo este tipo, digamos. Bueno, vamos a empezar por lo fácil. Muchos saben, creo que ya todos tenemos una idea formada de que no es tanto eso que decíamos alguien que es inteligente y que es solamente en general, sino que hay como varios tipos de inteligencia y no una sola. Por ejemplo, lo que estamos hablando en este caso de lo que es la matemática y la física, hay un tipo de inteligencia que refiere a las habilidades lógico-matemáticas. Las personas por ahí que tienen esta característica tienen una facilidad más para poder resolver operaciones porque tienen, creo que esto es lo importante, una mayor capacidad de abstracción, poder resolver cosas que son abstractas. Y acá es lo principal, me parece. La matemática actual, pura, es muy abstracta. Y eso no es fácil. Sobre todo que una educación argentina que no está de edad temprana entrenando estas habilidades lógico-matemáticas.
Entonces, poder pensar así solamente en números, porque sí, sin ninguna aplicación, sin ningún tipo de sentido, cuesta darle sentido, digamos, valga la redundancia. Claro, tal cual. Muchas veces pareciera que lo que estudiamos en la secundaria, la matemática, no le vemos el sentido, una aplicación real a lo que es la vida cotidiana, digamos. Claro, perfecto. Ese es el pensamiento por ahí muchas veces que todos tuvimos quizás, o muchos tienen, de ¿para qué nos va a servir esto? Digamos, hay una frase que yo toda mi vida odié, que en mi época de estudiante secundaria siempre mis compañeros decían: ¿cuándo voy a necesitar esto? ¿Cuándo no me voy a comprar pan y le pido al panadero que me despeje la X? Digamos, lo necesito para esas situaciones. Claro, entiendo. O sea, yo también lo veo desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Yo fui estudiante de una escuela técnica. Las matemáticas se desarrollan un poco más que en la escuela de bachiller común, digamos. Uh-huh. Y entonces veo que muchos chicos dábamos un poco más de matemática y no le veían el sentido a lo que íbamos a dar de esa calidad de matemática. Perfecto. Y después, a medida que fueron avanzando los años, dimos materias aplicadas y fuimos relacionando a las materias aplicadas como la instalación eléctrica. Perfecto. Digamos, y ahora lo que veo en ingeniería electromecánica, que muchos no entienden o se cuestionan para qué damos tanto cálculo, física, digamos, y por qué tenemos que tener esa base importante de matemáticas. Perfecto. Y creo que eso es, en mi caso como docente, o quizás vos también que algún día puedas tener algún trabajo en docencia, tenemos que empezar los docentes a hacer algo desde temprano, explicar que esos contenidos no están ahí porque sí. Hay muchos motivos. Te va a servir de una u otra forma. No importa qué profesión sigas después. Claro. Sí, como un ingeniero físico, matemático o cualquier otra persona de ciencias exactas tiene una carga rigurosa, digamos, de matemáticas. Incluso si no son exactas. En la carrera de biología, yo que estudié en una facultad, mi parte de física, en una facultad donde cursaba quizás o tenía contacto con gente de biología, ellos tienen un mínimo también de matemática y de física, porque uno se puede pensar, ¿qué tiene que ver la matemática con la biología? Y la respuesta más rápida es cuando hay que hacer una estadística. Imaginamos sos un biólogo, tenés que contabilizar los espécimes, las muestras, los números y los modelos matemáticos siempre van a estar, hasta incluso en las ciencias sociales hay mucha estadística. Claro, sí, entiendo, tal cual. Sin ir más allá, desarrollar habilidades con los números es importante. Capaz uno puede pensar en la estadística que no es despejar una X, pero alguien que nunca tocó un número, nunca resolvió una ecuación o desarrolló un problema matemático, desarrollar estadística se le va a hacer un poco complejo, digamos. Exacto. Es importante estudiar las matemáticas, desarrollar, como lo dijiste, habilidades lógico-matemáticas. Uh-huh. Y esto, bueno, te puede llegar a servir para toda la vida, ya sea un negocio, un emprendimiento, digamos, lo que sea. Tal cual, o sea, esto, por más que no nos demos cuenta, vamos a terminar usando. Entonces, digamos, una cosa que podemos hacer para las ciencias de este tipo que dejen de ser tan desagradables para muchos es empezar a explicar estas cosas, digamos, dar ejemplos de aplicaciones reales, no quedarnos con los de 10 manzanas, o a veces suele ser un poco exagerado los ejercicios que daban en primaria de Juancito compró 100 panes, suele ser un poco ilógico también esos tipos de problemas y cómo lo plantean en las escuelas primarias. Perfecto. Pero también para el público en general sirve mucho esto y todo esto también tiene un porqué y bueno, lo vamos a explicar más adelante en mayor o menor medida. Obvio que operaciones complejas le van a servir más en futuro a matemáticos que a un profesor de inglés, pero no por eso le va a ser útil de alguna manera en algún momento, digamos. Como dijiste, la estadística es un ejemplo más común. Claro, perfecto. Y ahora, volviendo un poquito a lo que es la ingeniería, creo que el gran problema o parte del problema es en esta profesión, o sea, el faltante de gente estudiando ingeniería es de este problema que estamos hablando. O sea, muchos chicos ingresan, esperan encontrarse ya con los bifes, digamos, pero se chocan con una pared y terminan abandonando. Creo que la mayoría no se espera tanta ciencia básica, dura y pura, y piensa que en primer año ya van a programar un robot, ya van a ir a la fábrica, y no es tan así. Claro, exactamente. O sea,
Por más que muchos chicos no leen con atención el plan de estudio, entran a la facultad y ven que tienen una gran cantidad de cargas horarias en matemáticas previas y la verdad que se esperan otra cosa, digamos. Y este es el trabajo que hay que hacer. O sea, muchos profesores, digamos, algunos se toman el trabajo de explicar por qué tenemos tanta matemática y otros no, digamos, entran y dan todo, o sea, entregan todo de una, digamos. Sí. Y, por ejemplo, para una instalación eléctrica tenés que necesitar, digamos, saber cálculo. Sí. Quizás no para poner un foco, digamos, cambiarlo solamente, pero cuando nos vamos a una instalación industrial o en un edificio necesitamos lo que son matemáticas. Perfecto. Hay muchas cosas para tener en cuenta. La cosa ya no es tan simple. Como un ingeniero debe calcular bien las cargas eléctricas, tener en cuenta la resistencia de los materiales, tener en cuenta miles de factores. Y voy viendo a medida que necesito entender cómo funciona algo, cada vez voy yendo más para atrás, digamos, con las ciencias básicas. Exactamente. Para entender cómo funciona la electricidad, voy a Física 2. Cuando voy a ese libro veo fenómenos que están moldeados desde la matemática. Entonces ahí vuelvo al libro lleno de números para entender qué está sucediendo. Claro. Y para las operaciones que están ahí tengo que entender las operaciones básicas que hay en la secundaria. Es todo, digamos, un efecto dominó, se va desenlazando. Perfecto. Todo, digamos, va enlazándose. Tal cual. Entonces remarcamos esto porque no es tan obvio. O al menos, no, como decimos, no siempre se nos dice. Y por eso tenemos de esos conflictos internos de ¿para qué nos están enseñando esto? Bueno, ahí también nos acerca un mensaje un oyente, a ver qué dice. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío y tengo una duda de lo que estuvieron hablando respecto a si la matemática pura actual es abstracta. ¿Era diferente antes? Muchas gracias. Buena observación, muy buena observación, la verdad. Perfecto, sí. Vamos a ver, hablando un poquito de historia, a ver. Y bueno, repasando un poco, las carreras como ingeniería tienen mucha matemática de base. Y eso ya lo dijimos que no es un total atractivo para los alumnos. Llegan a ingeniería y ven puras matemáticas. Es algo que hay que entender de la historia del ser humano. Son muy importantes, digamos, comprender distintos conceptos matemáticos. Claro, se lograron grandes avances en los últimos siglos. Por ejemplo, alguien que todos o casi todos conocemos o hemos escuchado hablar, Isaac Newton. Su libro, su obra magna es Los Principios, se conoce. Cambió el mundo científico para siempre y su legado sigue hasta el día de hoy. Pero entendamos que si bien Newton fue un físico que contribuyó muchísimo, había muchas cosas inventadas antes y descubiertas desde antes. Entonces, él estaba parado sobre los avances de quienes vinieron detrás. Newton leyó extensamente a muchos antiguos matemáticos griegos, a los árabes, a Euclides, a Arquímedes y a otros. Ellos habían establecido mucho los fundamentos de la matemática y la geometría. Es más, Los Principios arranca con Newton decía ser un gran enunciado de demostraciones previas que utilizan muchísima geometría. Y no es que él se estaba sacando de la galera, no inventó esa geometría, eso ya es la base de otro. Y hoy en día quizás el conocimiento no se encara tan así, pero es lo que Newton tenía en ese momento y era válido. Claro, es lo que queremos que se entienda, digamos. Para entender el mundo que hoy nos rodea hay que entender el pasado y las cosas, digamos, para entender la ciencia actual tenemos que entender conceptos que ya fueron planteados en el pasado. Y tenemos que estudiar los pasos, aunque sean resumidos, de cómo llegar a eso, digamos. O sea, nosotros lo que estamos estudiando son lo que lo plantearon personas en el pasado, digamos, y nosotros estamos estudiando en resumen como los antiguos babilónicos, que gracias a ellos usamos el sistema sexagesimal, que se utiliza para muchas cuestiones de la vida diaria, como contabilizar ángulos o el sistema de calendario. Hoy en día un ingeniero usa todo para comprender conceptos de hace 3.000 años. Es algo increíble, ¿no? Como estas personas de la Babilonia antigua lograron desarrollar todo eso sin conocimiento previo. Y ahora nosotros lo utilizamos para entender la vida cotidiana. Claro, y esto no es solamente a las matemáticas que nos estamos centrando en esto, pero también abarca la lengua, la literatura. Fue muy importante porque la neuroplasticidad de los seres humanos tuvo una gran evolución, un gran avance gracias a la escritura.
Claro, exactamente. Por ejemplo, en épocas de antaño la información se transmitía de boca a boca, mucha información se perdía en el camino, se transmitía de generación en generación y gracias a la invención de la escritura, como dijo mi compañero, el dialecto del ser humano tuvo avances a pasos agigantados. Podemos comprender un poco, gracias a los antiguos textos, cómo vivían las personas en la antigua Grecia, cómo eran sus enseñanzas, pensamientos filosóficos. Podemos ver un poco de cómo fue su avance o su civilización, pero no solo en la antigua Grecia, también podemos ver avances de otras civilizaciones en el antiguo Oriente, o digamos, todo eso nos sirve para entender y mejorar como personas, como humanidad, digamos. Perfecto. Y bueno, creo que nos estamos yendo por ahí un poquito a la rama, pero es interesante entender que la educación tiene su historia y está ahí, y no está porque sí. Repetimos que como alumnos es algo que tienen que entender, que no se estudia todo porque sí. Y esperame acá que tenemos un mensaje de otro oyente. Hola chicos, mi nombre es Elena, soy profesora de lengua y literatura y trabajo en un colegio nocturno para adolescentes y alumnos. Me encantó lo que contaban sobre los temas históricos. A partir de ahí me surge una pregunta que ustedes me podrían contar. ¿Cuándo creen ustedes que la educación avanzó y empezó a acercarse a lo que conocemos hoy? Espero sus respuestas. Gracias. Respecto a esto, quiero decir algo. Se suele hacer por ahí un revisionismo histórico injusto con eso. O sea, con los ojos de hoy, intentar entender el pasado, o con los ojos de hoy, con las miradas de hoy, decir, bueno, esto estuvo mal antes, pero se suele defenestrar mucho la educación de aquel entonces, y hay que pensar que tuvo grandes puntos positivos. La educación fue mucho más accesible para todo tipo de personas, y esto lo empezamos a ver en la Argentina a fines del siglo XIX, con la ley de educación común. A partir de ahí en nuestro país se produce un quiebre importante en la alfabetización del país, se sentaron las bases del por qué este país fue tan próspero en la década de 1900. Recordamos que muchos son descendientes de italianos, de españoles, y eso se refiere a la inmigración de gente que encontraba atractivo a este país. Con los ojos de hoy podemos criticar, pero no podemos negar que funcionó. Y para esa época era espectacular. Se crearon las primeras escuelas primarias, las secundarias, por la gran demanda de trabajadores educados que se requería. También existió un gran desarrollo de las profesiones, como las conocemos. La explosión de educación fue increíble. Entiendo lo que va, compañero. Digamos, si bien no todo era perfecto y fueron épocas muy difíciles para muchas personas, difícil negar que hubo un gran avance en esa época. Es muy interesante. Ahora, digamos, contame un poco de la actualidad, cómo estamos, qué avances hubieron en la educación. Como futuro profesor, profesor ya digamos de física, y que ya tuviste experiencia en prácticas docentes, ¿dónde crees que existen puntos a mejorar en la educación? ¿Dónde crees que...? Y bueno, vamos a comenzar, primero para dar por ahí un contexto para todos los oyentes, dos conceptos. Tenemos lo que es el enfoque tradicional y lo que hoy se conoce por otro punto, el enfoque constructivista. El primero nos lleva a entender que el profesor es el protagonista, es quien define si vos aprendés o no. El profesor es el centro de la educación. En cambio, el alumno pasa a ser, en ese enfoque, el tradicional, es solamente un recipiente vacío que recibe, acumula, repite, aprobó, no aprobó y ya está. Eso ya se considera como educación, como aprendizaje. Por otra parte, tenemos lo que es el enfoque constructivista. Nos dice que el rol principal para la educación es el alumno, que el conocimiento se construye y no es simplemente que se acumula. El profesor va a tener un rol importante, obviamente, que es guiar al alumno durante el proceso, pero con esto dicho, lo que noto no solo en la Argentina, que todavía queda un rezago bastante importante de enfoques que son puramente tradicionales. Y lo digo desde el mayor respeto, porque muchos fuimos educados así y creemos que como funcionaba estaba bien, digamos. Y el cambio sé que no es fácil. Seguramente vos lo viviste también, ya si bien vos estudiaste unos años después que yo, no soy más grande que vos, digamos, pero vos lo viviste, quizás no tan fuertemente, pero seguro que algo lo viviste. Sí, obvio, digamos, uno va viendo también, digamos, esas clases de profesor que estaba al frente y hablaba por horas.
y se iba, y era a veces un poco abrumador, digamos, siendo alumno, y más con enseñanzas técnicas, era un poco complicado, y hay una gran diferencia de las enseñanzas de antiguamente a lo que son hoy en día, digamos, y a veces no había punto de vista, digamos, o entendías, digamos, y una vez que no entendías, desaprobaba y listo, no es que no se planteaba, digamos, de algo que el profesor estaba mal visto, digamos, muchos profesores daban su cátedra y listo, ya está nomás. Claro, perfecto, esa es una característica clave del modelo constructivista, o sea, tiene que haber en contraposición a lo que vos decís, tiene que haber un ida y un vuelta, tiene que haber un intercambio. No es uno el emisor y el otro el receptor, sino ambos son emisores, ambos son receptores. Pero ojo, no desprecio la educación tradicional, obviamente tiene su lugar. Es más, en una de las teorías más famosas en lo que es el aprendizaje se habla de esto, de combinar los dos mundos, digamos, y es la teoría del que se conoce como aprendizaje significativo. Nos dice que la escuela, como educación, es importantísima. Muchas veces se bastardea a lo que es la escuela, pero es muy importante. Esta teoría no lo niega. Los conocimientos en un principio pueden ser un poco acumulados porque en algún momento necesitamos recibir información, pero cuando se va a producir lo que conocemos como aprendizaje es cuando le podemos dar el sentido, o sea, lo que es la significancia. Claro, entiendo. Como cuando hace uno un clic y entiende, digamos, un tema o está en clases y dice, por esta es la cuestión, digamos. Perfecto, eso. Claro, entiendo. O sea, es relacionar con lo que es tu vivencia, con otra cosa que vos ya sabés, que por ahí no la tenés de todo claro, pero están ahí, y cuando vos podés hacer esa conexión, es eso cuando decís, esto no me olvido más, y lo vas a entender que es lo importante. O sea, en este caso lo que se interesa es realmente entender. Claro. Digamos, en los últimos años cada vez se insiste más en si uno entiende o no, o se ve se ve más el alcance de lo que es la nota, de sacarse buena nota a lo que realmente uno aprendió o no, digamos. O sea, entiendo, digamos, pero con los años los profesores cada vez se preocupaban cada vez menos en la realidad de que el alumno entienda, digamos. Entonces sí, no es tanto el de estudiar de memoria y repetir, sino que se habla más, entiendo, y este es el camino. Queda todavía un camino largo, y desde acá, en nuestro humilde lugar, intentamos dar un pequeño aporte, por más chico que sea, y no estamos criticando por criticar, sino contando un poco cómo es todo. Claro, y hablando del camino que queda, ¿cómo sería usar este modelo para la enseñanza de las ciencias? Noto mucho que en esta área se ve todo esto que me decís relacionado con lo que decimos de las matemáticas al principio. Se le enseña mucho sin contexto, capaz lo que se puede llegar a hacer es darle otro punto de vista, digamos. Muchas veces se les tira la matemática de forma abstracta, sin entender la aplicación, digamos, y el por qué está ahí esa matemática, y para el alumno, para el chico, cuesta demasiado, digamos. Creo que ahí falta un poder, digamos, de relacionar la vida real a lo que es la teoría, digamos, para que el alumno realmente pueda hacer un clic y darse cuenta de por qué esa matemática, esa información está ahí. Sí. Eso tiene muchísimo que ver, o sea, al alumno le cuesta relacionar, entender por qué. Y ojo que no es solamente, pobre los matemáticos. Es un modelo por ahí, el modelo constructivista todavía tiene un camino largo. Acá acentuamos a la matemática porque desde hace 200 años que la matemática avanza por sí sola, está de forma descontextualizada, digamos. Claro, entiendo. Te doy un ejemplo, digamos, mencionábamos antes a Newton, que para poder enunciar sus leyes, si bien se apoyó de información que ya existía previa, le faltó, digamos, tuvo que inventar cálculos. Él, digamos, en la historia se cuenta de que encerrado en su casa por la peste, fue desarrollando, digamos, y logró grandes avances científicos. Digamos, físico, no solamente científico, sino físico, matemático, astrológico, o sea, en conjunto con la matemática pudo desarrollar, digamos, iban de la mano básicamente. Newton se daba cuenta de eso, que no solamente le sirvió a él en esa época para entender principios, sino que
se utilizó en la ciencia, digamos, en muchos años con posterioridad. Hasta hoy en día seguimos aprendiendo Newton en la secundaria y en la universidad. O sea, algo que él logró hace 200 años, hoy en día se sigue utilizando, es impresionante. Claro, o sea, él los científicos de esa época eran todos, eran físicos, matemáticos, astrónomos, todo en uno, digamos, pero en los últimos 200 años la matemática no va ahora, uno hace física y matemática, sino que la matemática empieza a avanzar sola, más independiente, se desarrollan solas. Entonces ahí es donde pasa lo abstracto, digamos, como ya no está acompañado de una ciencia aplicada. Los matemáticos, gente que se dedica a eso, tiene una fuerte inteligencia lógico-matemática y le permite esa capacidad de abstracción. Entonces, cuando digo que no es un problema de los matemáticos, me refiero a que tiene que ver mucho, o sea, el problema de educación en matemáticas no tiene que ver con los matemáticos, sino es cómo ya la matemática hace 200 años se viene desarrollando. Entonces, por ahí el error es querer decir, bueno, se desarrollan así las matemáticas y le trasladamos así a los alumnos, totalmente abstracto, y es complicado. Claro, entiendo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué se podría hacer? Digamos, ¿qué crees que, como profesor, futuro profesor, dónde están los puntos que hay que mejorar? ¿Qué pensás? Y siguiendo dentro del marco de lo que te comenté como el aprendizaje significativo, esta teoría nos puede ayudar mucho al estudio de la ciencia exacta. Poder vincular los nuevos conceptos con los anteriores, que son previos de las vivencias, dar ejemplos prácticos que puedan ser relacionados con cosas que ellos ya conocen. Eso para mí es la clave. Algo que ellos hayan conocido, dar un contexto, o sea, dar contextualización a todo es importantísimo, porque encararlo por ahí de una forma simplista como se hace hoy no está del todo correcto. Hay que dar una aplicación práctica, decir, bueno, esto le va a servir para esto. Entonces ellos entienden, para esto estamos haciendo. Que los alumnos vean, toquen los ejemplos, digan, bueno, esto que ustedes están viendo de forma abstracta va a servir para esto, y le das algo que ellos puedan tocar. No solamente es decir, estudio numeritos. Entonces, lo que se conoce como estudio de casos es una muy buena estrategia en este caso. ¿Y cómo lo podemos aplicar? ¿Qué pensás? ¿Y a vos qué te parece en base a esto que estamos hablando? Y bueno, a mí primero, enfocarse en la comprensión de conceptos, obvio, se lo hace hoy en día, pero en lugar de centrarse tanto a memorizar fórmulas y definiciones, para mí el enfoque debería ser una comprensión, digamos, de conceptos fundamentales de las ciencias, digamos. O sea, de esta manera los estudiantes podrían aplicar estos conceptos en situaciones de la vida real, no solamente que lo apliquen para grandes instalaciones industriales, claro, grandes instalaciones eléctricas, digamos. Tendría un entendimiento distinto, digamos, un entendimiento verdadero, o sea, para llegar a ese punto y que los alumnos hagan ese clic, digamos, antes de llegar a lo que son los grandes cálculos industriales. Claro. También, segundo, sería insistir en la solución de problemas, pero problemas reales, no problemas absurdos, digamos, o sea, problemas cotidianos del día a día. Donde eso que hay un lanzamiento de bala desde un tren se le parece un poco abstracto, hasta un poco raro a los alumnos, digamos. Se extraen los datos, por ejemplo, en ese caso, se aplican las fórmulas y listo. No hay un porqué, un desenlace, digamos, no hay un trabajo previo. Y problemas también donde se tengan que aplicar en serio los conceptos, donde impliquen un razonamiento para intentar solucionar algo real, viendo desde la experiencia real, digamos, para poder resolver conceptos, que tengamos esos conceptos bien claros, digamos. Y tercero, podríamos aplicar, relacionado con lo que es la tecnología. Imposible pensar como una herramienta poderosa, digamos. Por ejemplo, se puede utilizar simulaciones, programas informáticos que hoy en día está al alcance de todo el mundo, como son las inteligencias artificiales, que si bien uno piensa y se desarrollan trabajos
sin cargando toda la información y ya te da tu trabajo, y tampoco es así, digamos, se puede utilizar como una herramienta, no como algo que te hace tu trabajo y listo, ya está. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece a vos esta idea? O sea, ¿tienen sentido o no? Tan perfecta tu idea. Creo que nadie va a estar de desacuerdo que la tecnología nos puede ayudar mucho, y te aporto un poquito más incluso de lo que vos vas. Siguiendo con la línea de los problemas, me parece interesante la enseñanza a través de los proyectos. Los proyectos que involucren, que vos investigues, que diseñes y que construyas, que plasmes eso que diseñaste, es una forma bastante efectiva de enseñar la ciencia exacta. Claro. Vos como estudiante de escuela técnica seguramente tuviste montones de proyectos, y creo que ahí es donde la escuela técnica le saca ventaja a un bachiller común, digamos. Claro. Los proyectos te ponen a vos como estudiante a trabajar en equipo para resolver un problema específico, científico. Tenés que aplicar esos conceptos que aprendiste, esta vez en un contexto práctico. Y sobre todo, que es muy importante, desarrollan la creatividad. Fomentar la creatividad, la curiosidad, son cosas fundamentales para el desarrollo de lo que es el aprendizaje significativo. Y que vos mismo te des cuenta, mira, ¿y cómo hago esto? O sea, que vos formules tus propias preguntas. Eso te hace dar cuenta mucho. Y para ir cerrando, por otra parte, es muy linda toda esta idea, pero involucraría un cambio radical en la enseñanza como la conocemos hoy en día. Sí, claro, es un tema, digamos, que no nos vamos a meter tanto. Requiere rediseñar muchas cosas, muchas decisiones políticas, que hoy el país, no yendo más allá, no está en una situación muy favorable, digamos, desde las raíces, porque los maestros y profesores tienen que entrenarse mucho también, digamos, para que sea una enseñanza ideal, digamos, para el alumno. También otro punto de vista, desde el punto de la pandemia sacó mucho la vista en cuanto a la tecnología, que los profesores antes no utilizaban las tecnologías para enseñar o llegar al alumno, digamos, al lograr entender temas. Bueno, lo que fue la pandemia tuvo su punto a favor y en contra, digamos. A favor, en el sentido que los profesores, ya sea profesores grandes, no tuvieron un incentivo para lograr aprender esta herramienta, utilizarlas, digamos, que antes no las veían, digamos, tan al alcance. No sé. Claro, esto va a ser un proceso lento, porque a todos nos gustan, como cuando vemos la educación en Finlandia, por ejemplo, cuando salen las noticias. Pero ahí, hasta incluso todo es distinto, hasta la estructura de lo que nosotros conocemos como horas cátedra era distinto. Claro, como dije, sería una decisión política, pero la verdad sería un trabajo a largo plazo, digamos, tendría que estar bien estructurado, y ni hablar del presupuesto que requiere, digamos, para como una educación libre que tenemos acá en Argentina. Habría que pensar un cierto sentido, digamos, esta educación pública que tiene se basa todo desde la política también. Claro, y bueno, esto va a ser un tema que va a quedar para otra ocasión, la verdad. Bueno, con esto estaríamos entonces. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a la facultad, a la cátedra por este espacio. Gracias a los oyentes. Y bueno, nos estarán acompañando en otro capítulo, otro episodio. Esto fue Radio Frecuencia Educativa. Y que tengan buenas tardes. Buenas tardes a todos.